Número 13 ese regimiento, tamuñanamente llegó. Muy bien, sean todos bienvenidos a este programa llamado El Mito y la Historia, y siempre estoy muy bien acompañado por dos grandes exponentes a mi izquierda, cada vez más perfilado y más presentable, sin kepi ya el día de hoy, porque ya se hace cortes como para mostrar el señor Domingo Ayala. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andamos? Hoy viene más confiado de mi pelo y esas cosas. Ah, Y muy vos, bien. Vos también llegaste Yo me perfilado corté, hoy, me corté. Siempre te quejabas de que siempre te agarraba mal el programa y eso. Sí, llegué bien un poco, rarísimo. Sí. Siempre llego muy baqueteado ya. A mi derecha, el señor que siempre está presentable, le creció la barba. Ya vamos a hacer tipo un pedido público que no se vuelva a sacar porque por fin volvió la barba. 3 programas. Después de 3 programas está con nosotros el señor Fabián Chamorro. ¿Cómo estás? Después 3 programas. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Qué tal el tour? ¿Estuviste por Corrientes? Estuve por Corrientes. ¿Qué tal? Corrientes tiene que ver mucho con la guerra de la Triple Alianza. Y estuve recorriendo los sitios de batalla de la guerra y específicamente el lugar donde se peleó la batalla de Riachuelo. Riachuelo. La batalla naval más grande de Latinoamérica. Fabián, mandale saludos a esa gente, por favor, que siempre suelo ver, te dejan muy buenos comentarios. Sí, la verdad que cada un vez saludo son a la mejores gente. comentarios, tipo diciendo que Sobre todo en, ¿cómo se llama? En YouTube. en YouTube Ahí veo muy buena onda de la gente. hay gente que dice que se enganchó un programa y después ya Que empezó vio a todo ver seguido. Muchas gracias, en serio. Gracias por mirarnos. Y por la buena onda. Y por la Porque buena se rescata onda. Por también. la buena onda. Y recibo muchos mensajes, muchas invitaciones. Tuve que. ¿Para el asado? Para el asado. Y ya tuve que restringir un poco porque no me da el tiempo para cumplir con todo. Pero qué gusto. Pues, sí, ¿Funcionó, sí, entonces? funcionó. La otra vez participé, no de un asado, participé de una piseada. Me invitaron, entonces justo era un día que pude. Y dije, me voy a ir, dije, y me fui. Y buena onda. ¿Con gente así desconocida? Sí, desconocida. Muy ¿Y buena sos sociable, onda, entonces? nos sacamos muchas fotos. Te sacaron mucha información. así. Sí, hablamos de la guerra de la Triple Alianza, que es lo que más le llama la atención a la gente. Qué grande, Fabián, increíble. Muy bien. ¿A vos te siguen saludando en la calle? Sí, ayer me fui a la cancha a ver un partido de la Liga de J. Augusto, ahí un clásico, y me pidieron fotos 5 o 6 personas por ahí. Un ¿Pero capo, por el amigo. mito? ¿Vos decís No, que me por- pidieron una foto, no me dijeron por qué. Ah, pero te voy a preguntar Pues, para hacer el sondeo. Preguntá por cuál es tu Ah, no, programa, pero no pedí, Domingo. no pregunté. ¿De dónde pero me ve nomás te decir? Y ahí ya se ya para la próxima. Bueno, muy bien. Estamos muy contentos de hacer este programa. Hoy vamos a hablar de una batalla importantísima de la Guerra del Chaco, la batalla de Nanagua. Para el 4 de julio de 1933, la Guerra del Chaco se encontraba en su etapa más sangrienta. Bolivia quería quedarse con todo ese territorio y en Nanagua se debía enfrentar a uno de sus custodios, la mítica Quinta División. El general boliviano Hans Kuhn preparó la más grande ofensiva y cargó contra la línea paraguaya. El enfrentamiento fue feroz, las municiones escasearon y el comando paraguayo ordenó que nadie retrocediera, porque el combate cuerpo a cuerpo definiría al vencedor. Todo intento boliviano de quedarse con el fortín Nanagua fue rechazado y a los pies de los soldados paraguayos el enemigo cayó. Hoy en el mito y la historia, la batalla de Nanagua, la más grande del Chaco. Y arrancamos con una pregunta principal. ¿Quién fue Luis Irrazábal y por qué Nanagua fue defendida 2 veces? Y he visto que aparecen tipo en los que en el cargo militar al lado del señor que era presidente y comandante en ese tiempo. José Félix Díaz-Rivia. Abajo ya aparece el nombre del señor Luis Irrazábal, si no me equivoco. Sí, en esta batalla sí. Esta batalla sí. Señor Domingo, ¿qué conoce el señor Luis Irrazábal? Comando Irrazábal, Hendy de Brizuela. Ah, Sí, de hay ahí que poner, viene. hoy en este programa tenemos que poner 13 Tuyuti. Sí. Este es el programa especial para 13 Tuyuti. Porque habla de la batalla de regimiento, Nanagua. el regimiento 7 también es El de régimen- Nanagua. Exactamente. El regimiento 7 de Nanagua y el regimiento también el 13, que es el famoso 13 Tuyuti. Sí. Y él fue uno de los encabezantes, en uno de los Que fue adelante. comandos para defender el Nanagua, ¿verdad? Y Nanagua fue defendida 2 veces porque en el primer intento del general alemán no le salió tan bien su idea. O se me peiteó y yo creo casi la mayoría fueron eliminados. Entonces, Joma Ataja queriendo hacer lo que él pensaba. El 4 de julio hizo un segundo intento y le fue peor. Le fue peor porque él quería ganar
por esa parte él quería ganar con sección y esas cosas, quería agarrar. Sí, ya quería agarrar entonces, todo y le salió mal. No le dio. ¿Qué hay de cierto en esto, querido Fabián? Bueno, Nanagua era una obsesión de Hans Kuhn. El nombre que dijiste, un alemán que era el comandante del ejército boliviano. Y Hans Kuhn pensaba que si caía en Nanagua podría caer Concepción, que era la segunda ciudad más importante del país en aquella época. Vamos a hablar de dos batallas realmente. La del 4 de julio es la batalla más grande de la guerra. Fueron 6 en días, Nanagua. tengo entendido, ¿verdad? Sí, 5 días. 5 días. Y la primera batalla fue la que duró 5 días y la segunda duró 4 días. La primera batalla fue de enero de 1933. Duró del 20 de enero hasta el 24 de enero. Es la que recuerda en la música 13 Tuyutí. Bueno, ¿qué pasó? Bolivia lanzó más de 4.000 hombres sobre Nanagua, que estaba defendida por 2.500 paraguayos. 2.500 paraguayos en un fortín que fue organizado por los rusos. La gente que ve nuestro programa puede ir buscando los rusos que participaron en la guerra del Chaco. Ellos fueron los que llenaron de ametralladoras el fortín, la defensa de Nanagua, y los bolivianos sufrieron el rigor de la batalla en esos días. Y el último día de batalla, que fue el 24, fue el día que se peleó a machetazos. Sí, porque el general alemán supuestamente dijo, si terminan las municiones, igual vamos al cuerpo a cuerpo. O sea, ya no importa más nada. Tomaron algunas trincheras y los paraguayos desalojaron esas trincheras con el famoso Carumbeí, que era la granada de mano paraguaya que producía Paraguay, y a machetazos. El 23 de enero, los bolivianos rodearon la posición de Nanagua. Y que se reunió el comando paraguayo y ellos dijeron, hasta la última bala. Cuando no haya más balas, nos vamos al cuerpo a cuerpo y ahí vamos a defendernos con la bayoneta, con la culata y después los puños. Entonces fue increíble cómo el mano a mano marcó la diferencia en ese sentido, porque tengo entendido que hubo como 6.000 bajas, no sé qué, de parte de los bolivianos. Ese ya, vamos a irnos a la segunda batalla. Esa es la segunda batalla. En esta batalla perecieron aproximadamente 600 bolivianos. Hubo 2.000 bajas bolivianas. ¿Bajas qué quiere decir? Son heridos, desaparecidos, prisioneros y muertos. Que es una proporción muy grande si tenemos en cuenta que los paraguayos no perdieron ni 500 hombres en esa misma relación. Entonces, siempre el que ataca es el que tiene una desventaja. Por eso el atacante tiene la de perder. Por eso el atacante tiene que tener una superioridad numérica. Y buena estrategia. Tenía una superioridad numérica, pero no muy grande. Y los paraguayos del cuerpo a cuerpo le terminaron ganando, desalojando a los machetazos. Según tengo entendido, Bolivia tenía más hombres, o sea, podía desplegar más hombres ahí en ese ataque, pero supuestamente el general estaba muy confiado, entonces... Sí, Kuhn se confió. 12.000, no sé qué Kuhn se confió, pensó que con el contingente que iba a atacar ya era suficiente. Y no, los paraguayos pudieron resistir. Y ese último día fue brutal, porque imagínense el combate cuerpo a cuerpo a machetazos. El contingente, el que pelea a machetazos es el RC Acaberá, así se llamaba la unidad. Y dicen que de ese grupo que combate ese último día, solamente sobraron 7 bolivianos con vida. 6 se rindieron y 1 estaba mal herido. El resto murieron todos. 130, que era uno de los regimientos bolivianos, perecieron todos en ese combate. Increíble. Y a Canhueco, a Pepe, a Caberacuero, a Mozarambilo, dice la música. Sí, la música 13 Tuyutí cuenta perfectamente lo que fue la batalla de enero de 1933 y hace énfasis en la batalla del 24 de enero, que es la batalla en la que estoy contando, que tiene que ver con el cuerpo a cuerpo a machetazos. Teniendo en cuenta la batalla de Nanagua, la pregunta es ¿por qué Nanagua fue tan importante? Y por la posición. Porque él, así como estábamos diciendo, el general boliviano quería tomar Concepción y entrar por el río, y ponerle que si nosotros perdíamos esa parte, ellos iban a venir encima de nosotros así con todo. Y además, si nosotros defendíamos eso y salíamos bien, podíamos dar un ataque, ponerlo. O sea, podíamos empezar a atacar o planear algo mejor. Sí, Nanagua sí caía
podía cortar en dos el ejército paraguayo. Rompía el sistema defensivo paraguayo. O sea, Paraguay se iba a tener que reorganizar por completo. Porque también Para le iban a poder combatir. atacar por agua, ¿verdad? No solamente por eso, sino que iba a cambiar la dirección de la guerra. Bolivia iba a romper ese... los bolivianos no tenían toda la información. Ellos pensaban que había un camino que llevaba directo a Concepción. No existía ese camino. Y ese camino, cuando había lluvia, era intransitable. O sea, los concepcioneros, que fueron los que defendieron Nanagua. Cuando hablo de Concepción, hablo del departamento de Concepción, que cuando eso incluía todavía el departamento de Amambay. O sea, la gente de Loreto, Belén, Pedro Juan Caballero, todos los defensores de Concepción fueron, todos los hombres de Concepción fueron a defender Nanagua. Si caía Nanagua, los bolivianos pensaban que se abría un camino directo a Concepción y realmente iba a ponerle en una situación muy complicada al ejército paraguayo. Por eso fue vital e importante. Por eso era muy importante y por eso que su defensa, sobre todo su segunda defensa, terminó decidiendo la guerra. Y un golpe al orgullo también del que estaba al mando. De Hans Kuhn, claro. Sí, porque se obsesionó más. Y además porque él, por el nombre por el currículum que tenía encima, que era de la Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial. Era un héroe de la Primera Guerra Mundial, Hans Kuhn. Y él fue el que organizó el ejército boliviano antes de la guerra también. Por eso es que le traen como comandante. Sin ser extenso, sin extendernos demasiado. Él le llamó al gobierno boliviano para la guerra. Sí, no, él ya le había formado al ejército boliviano años antes. Y le trajeron nuevamente para la guerra. Cuando empezó la guerra, él ya no estaba al servicio del ejército boliviano. Él no murió en la guerra. No. Él era un héroe de la Primera Guerra Mundial. Ya era una persona de edad, ya era una persona grande. Le terminan echando los bolivianos después de Campo Villa. ¿Él tenía alguna nacionalidad boliviana? Sí, o claro. algo así? Desde el Porque- momento que le dan el rango y eso sí, te dan la nacionalidad y te dan el rango del ejército boliviano. Bueno, y ahora vamos justamente con la obsesión de Hans Kuhn. Hans Kuhn se obsesionó tanto por Nanagua que vuelve a atacar Nanagua y de alguna manera desatiende el resto de su frente de guerra. Moviliza 20.000 hombres para el segundo combate. Alrededor del fortín metió como 12.000 hombres, o sea, muchísimo para lo que movilizó Bolivia. Prácticamente el ejército boliviano Pero fue en busca de Nanagua. Sí, Se jugó Nanagua. Y cuando eso, él ya sabía que no había un camino recto a Concepción, pero sabía que si rompía esa línea de defensa paraguaya, iba a poder atacar Isla Poí, que era el campamento paraguayo, o abrir camino a Concepción. O sea, tenía dos opciones. Por eso la segunda batalla era más importante aún. Y Estigarribia, muy vivo, comenzó a tomar prisioneros bolivianos días antes y les comenzó a sacar información para saber justamente hacia dónde iba a atacar Hans Kuhn. Y ahí se dio cuenta que Bolivia se estaba preparando nuevamente para atacar Nanagua y pudo reforzar a tiempo Nanagua. Que ya no estaba comandado, o sea, la quinta división era la encargada de defender Nanagua. En el primer combate, el comandante de la quinta división era Luis Irrazábal. En el segundo combate, él ya era el comandante del tercer cuerpo de ejército, que entre otras cosas se encargaba también de Nanagua. Pero el comandante ya era el Añamaracá, que dijo que es Francisco Brizuela, que es, no vamos a usar muchos nombres para no confundirle a la gente, pero Francisco Brizuela es el héroe de este segundo combate. Añán Baracá. La vez pasada he visto un meme histórico porque era un tipo bailando así en la guerra y decía Emiliano R. Fernández mientras sus compañeros se batían en la guerra. Cheli, perdón, no te escuché, si me puedes repetir. Cheli, vamos a ver la foto. tenemos Vamos a la la foto foto de de Irrazábal, justamente. Este es el joven Irrazábal. Irrazábal muy impetuoso. Fíjense el casco de pica. Ese es un casco. Sí, ese es es la un, primera vez que veo ese uniforme. ese es así. un casco del ejército prusiano. Él se formó en Chile y los chilenos venían de la escuela prusiana, que era la escuela alemana, por eso tiene ese uniforme. Con razón. Era fanático olimpista y se iba a los partidos de gala con su espada de la espada. Y una vez dice que le desafió al árbitro. Yo sí era de la barra, ¿no? Era nervioso, era Irrazábal. La barra aquella época. Bueno, ahí está Irrazábal, joven todavía. Esta foto es por lo menos 10 años antes de la guerra del Chaco. Bueno, ¿qué pasa en el segundo combate? En el segundo combate estamos hablando, Bolivia preparó la mayor
concentración de artillería, 26 cañones de alto, o sea, de mucho alcance y de mucha potencia, 16 aviones, lanzallamas, tanques, todo lo que había de tecnología en la época, Bolivia usó contra Nosotros Paraguay. no teníamos tanque. No, Paraguay no tenía tanque, no tenía lanzallamas. Qué importante que fue en serio esa batalla. Y fue porque- importante y tenía solamente 12 cañones, o sea, 26 cañones contra 12 era. Había por supuesto morteros y otros, había cientos de Pero ametralladoras. numéricamente Era una le pasaban locura. encima. No, numéricamente, gracias a que Estigarribia tenía la información, casi le igualó. Porque Bolivia envió de una vez 6.000 hombres. Y en el Fortín había 6.000 paraguayos. Era un uno contra uno nomás. Después, cuando tarde ya comenzó a enviar su reserva Hans Kuhn, justamente al no manejar los números que los paraguayos tenían dentro del Fortín, nuevamente se confió y envió ya al muere los otros contingentes. Entonces el primer día sí fue una locura. El 4 de julio del año 1933 se vivió la batalla más sangrienta de la guerra por la cantidad de... O sea, eso habrá sido una locura. Imagínense escuchar las bombas de artillería, escuchar las bombas de aviación, vos en tu trinchera, las granadas. O sea, Estamos hablando estamos horas, hablando de psicológicamente. horas, sí. Cheli, ahora vamos a ver la siguiente foto. Quiero hablar de este señor. Se llama Eloy Caniza. Miren lo joven que era. Ya, usted tenía 17, 16 años. Cuando empezó la batalla, ¿qué hicieron los bolivianos? Pusieron una mina cerca del lugar donde ellos tenían su trinchera más cercana, que estaba a 900 metros nomás. En una de las posiciones estaba a 900 metros, es menos de 1 kilómetro. Se veían bolivianos y paraguayos. De manera furtiva, o sea, a escondidas, lograron colocar una mina muy cerca de la trinchera paraguaya. El objetivo era destruir el primer regimiento paraguayo. Y para suerte de los paraguayos, la mina, los paraguayos corrieron días antes su línea de Trinchera, defensa. sí. Sí. Y eso hizo que la explosión no cause el daño que tenía que causar. Pero igual, fue tan impresionante el ataque al principio que cayeron 4 reductos paraguayos. Para no marear a la gente. Todas las trincheras son reductos, diferentes reductos. Tiro un ejemplo. Nanagua tenía 27, 28 reductos. 4 caen. 2 hacia el oeste, hacia el noroeste y 2 al norte. Solamente esos 2. Todavía no entraron dentro del Fortín. Estamos hablando de los primeros reductos recién. En uno de esos reductos donde se pelea con más intensidad, los paraguayos pierden la posición y la unidad boliviana termina rodeando la unidad de este señor, de Eloy Caniza. Eloy, con esa cara, con esa juventud, el teniente Eloy, resiste durante todo un día. Todo el ataque, o sea, ¿qué hizo? Logró él, le entretuvo a una unidad muy grande de bolivianos como para que los paraguayos puedan contragolpear. Aguantó prácticamente 18 horas. Él salió extenuado de la línea, extenuado con un shock total por todo lo que le tocó vivir en ese momento. Y él probablemente, yo no encuentro otros datos, pero probablemente fue el único paraguayo que ascendió en el campo de batalla. Porque su comandante ese mismo día le pidió a Irrazábal, hay que ascenderle. Reconoció. Y le reconoció. Y salió en un estado así medio de locura de la trinchera porque por todo lo que él tuvo que resistir ese día. Nuevamente, hay que ponerse a pensar, estás en una trinchera y te están tirando con todo lo que hay y vos lo único que escuchás son explosiones. Y resistió este muchacho. Entonces, Eloy Caniza es uno de los héroes más importantes de esa segunda batalla en Nanagua. Los paraguayos recuperan esos reductos que perdieron. Al otro día ya recuperan nuevamente los reductos a granadazos. Nuevamente las granadas de mano fueron fundamentales. Y el cuerpo a cuerpo. Nuevamente, aquí la orden era soldado que huye, soldado que se le fusila. Soldado que llega hasta acá, le mato yo. Así era Francisco Brizuela. Así mismo dijo. El que llegaba hasta acá, huyendo, yo le mato. El primer día, uno de los comandantes de unidad estratégicamente retrocede. Cuando se entera, Irrazábal, que era el comandante del tercer cuerpo de ejército, ordena su fusilamiento. Pensó que era por cobardía. No tenía pues toda la información porque estaba a varios kilómetros donde se estaba combatiendo. Unas horas después vuelve a tomar la posición.
Gracias a Menos eso mal se salva. no fue instantáneo. No fue por cobardía ni nada, Era fue por estrategia. estrategia, sí. Claro, fue estratégico. Vio que el aluvión boliviano era tan grande que era dejarle a su compañía, o sea, a su unidad morir. Entonces, ¿qué hace? Retrocede. Y Hizo cuando lo- retrocede, vuelve a contraatacar y ahí vuelve a tomar la Hizo posición. lo que no quisieron hacer los bolivianos, por ejemplo, cuando estaban perdiendo la posición, en vez de retroceder y después... Se quedaron a intentaron morir. atacar, ellos se quedaron a Se morir. quedaron a morir. Murieron todos. Corbalán era el apellido de este oficial, un teniente también era. Imagínate... La mayoría de lo que estoy hablando, Eloy, por ejemplo, era un teniente de reserva. O sea, es gente que se fue a la guerra que no era militar. Porque, y sí. Que era civil con una formación militar para ir a la guerra. Imagínate lo aguazú que tenés que ser, Gabriel, porque vos sabés que vos estás viendo que vienen muchísima más gente de lo que vos tenés, ¿entendés? No, y que te están tirando bombas de que aviación. vienen aviones, tanques, y vos ahí con tu machete porque no tenés un tanque, no tenés nada, ¿verdad? Y vos... Qué puta Pero la aguazú que tenés que segunda ser, Gabriel, para batalla, aguantar, la o sea. segunda batalla de Nanamo fue también una batalla de artillería. O sea, la artillería paraguaya, por más que tenía inferioridad numérica, fue muy Fue más efectiva. inteligente. Fue muy efectiva. Domingo, vos que sos fanático de Emiliano R. Fernández, ¿quién Mi fue? ídolo. Estuvo peor en Anagua. Sí, él supuestamente estuvo en 13 Tuyuti. En su regimiento. En su regimiento. En Y ese- ahí en ese tuyo, y ahí escribía. escribió. Lo que yo quiero saber en qué momento escribió esa música. Y a la noche ya. Temazo encima, A la ¿verdad? noche. Temazo. Qué loco. Literal, temazo es. Estuvo Temazo. Emiliano R. Fernández. Sí, ¿no? es más, Emiliano, por la edad que tenía, él ya era mayor de 30 años. Podía servir en el puesto de retaguardia, porque quería ir a combatir. Después, cuando los músicos fueron sacados del frente de batalla, al principio de la guerra, creo que en octubre o noviembre de 1932, ya se les sacó a los músicos del frente de batalla. ¿Por qué? Porque iban a servir para hacer música. Necesitaban entretenerse los soldados, necesitaban juntar fondos también, entonces muchos vinieron a Asunción para juntar fondos en eventos. Entonces, él se negó a salir. Él quería participar de la guerra. De hecho, él estuvo en la primera batalla nomás. ¿Por qué no estuvo en la segunda? Porque fue herido una semana antes, 10 días antes. Del 4 de julio, él recibió una herida. Entonces fue evacuado a Asunción, porque herido de bala venía a Asunción. Y él estaba herido cuando ocurre la segunda batalla. Por eso es que él no participa en la segunda batalla. Pues él participó en la primera. Y él es el que ve desde su regimiento cómo en la cadera se defiende a machetazos. Y eso es lo que termina contando. Y Rodolfito López, también que lo rescata Emiliano, es uno de los principales tenientes también de reserva, héroes de la primera batalla de Nanagua. Entonces, Emiliano sí, estuvo combatió. Y después termina inmortalizando esta música. Él ya había inmortalizado músicas antes de la guerra. Sus músicas fueron las que sirvieron. Cuando los soldados llegaban al defensor del Chaco, escuchaban dos músicas. Che la Reina, que es Chechina también, que se llama, se le conoce también. Y Roja Silva de Cabo, que era... Rojas Silva era el que empezó todo. Con el que O sea, empezó con todo. ese tema, Con ese tema comenzó todo. se le movilizaba a toda la gente. Sí. Nuestro compañero tiene preguntas, señor Encina, ¿o no? Porque lo vi por ahí con el... Tengo una pregunta que tiene que ver un poco con Irrazábal y sobre algo que estuve escuchando en algún momento, y es que Irrazábal estuvo un poco molesto con Estigarribia porque Estigarribia seguía sumando medallas a su uniforme mientras ellos peleaban y daban la vida. Bueno, la verdad que el enojo de Irrazábal pasaba por los ascensos de Estigarribia. Porque cuando empezó la guerra, Irrazábal y Estigarribia tenían el mismo rango. Los dos eran tenientes coroneles. Irrazábal cuando asciende a coronel, Estigarribia ya estaba ascendiendo a general. O sea, Estigarribia asciende a coronel luego de Boquerón, en septiembre del año 1932. Y después de Campo Villa, diciembre del año 1933, asciende a general. Entonces, eso de alguna manera le reclama a Irrazábal, porque Irrazábal es el que estaba más cerca del campo de batalla, sí, pero los dos son muy meritorios. O sea, el que está cerca del campo de batalla y aquel que diseña lo que va a pasar en el campo de batalla, los dos tienen sus méritos, los dos tuvieron Era sus un méritos. nervio y entre ellos nomás. Sí, y no se Batalla de llevaban ego. bien. Es una batalla de egos que viene ya de la época de la Revolución de 1922, donde muchos de estos, por ejemplo, en la Revolución de 1922, Irrazábal peleó contra Brizuela. Y Brizuela, en teoría, tendría que ser de un rango superior a Irrazábal. Sin embargo, en la guerra del Chaco, porque perdió pues su carrera, el que perdió la revolución, perdió su carrera. Y fueron todos convocados cuando empezó la guerra. Por eso que Brizuela era el segundo de Irrazábal.
tuvo que haber sido al revés. Sí. Pero sí, y eso le terminó costando también caro a Irrazábal, que fue, le sacaron del frente de batalla. Estigarribia le castigó. Y Razabal murió en frente a batalla. No, Irrazábal murió en marzo de 1956, 58. Murió, él muere acá fue después, cumplió Es cierto que funciones murió- diplomáticas. Es cierto que murió en medio de una discusión, así le dio un paro y... No me dio discusión, pero ¿cómo Tipo, se se llama? enojó Es famoso demasiado. en hechos no aclarados. Pero el que murió en el accidente de aviación fue Francisco Brizuela durante la Revolución del 47. Él estaba viniendo para sumarse a los revolucionarios y se cae su avión que venía de Montevideo. Entonces termina muriendo así, trágicamente, uno de los héroes. Ese era un gran héroe también. Brizuela era un gran héroe. Hay un San Lorenzano también, ¿verdad? Teniente creo que era Benítez su apellido, ¿verdad? No recuerdo. Que había tanto. Al que se le nombra en la música del Regimiento 7. Y puede ser, pero ahora Pero no mismo dice el me nombre. viene. Ah, bueno. No dice el nombre, ahora mismo no me viene a la mente. Para el segundo bloque te voy a decir. Dale. Vamos con la última pregunta, Cheli, ¿o querés que vayamos ya al corte? ¿Vamos a la pregunta? ¿Sí? Muy bien. El 4 de julio era feriado en Paraguay, domingo. ¿Tenés alguna info sobre eso? ¿Escuchaste algo? Sí, supuestamente era algo de los militares, o sea, se recordaba algo era un feriado de ellos. Y, Sobre la batalla de Nanagua. y en la mañana de ese 4 de julio se le atacó a Nanagua otra vez para el segundo combate. No entendí. Y el segundo combate El 4 de Nanagua julio. fue el 4 de julio. Ah, y eso es lo que recordaba. Sí, y supuestamente un feriado fue ese ataque, ¿entendés? Ah, Ese ok, feriado ok. ya venía ya antes de la guerra. Ah, un ¿no? feriado de Paraguay atacaron Nanagua. No estoy entendiendo, perdón. No, es que no, es el mito. Te está contando un mito. Ah, No, ok. sí. Entonces, No, nunca fue feriado. lo que Nunca fue el feriado, mito ni instalado, antes ni después. el mito instalado es que era un feriado cuando No, ya los bolivianos atacaron. leí eso en una parte, no sé por qué, no sé, hay gente que se confundió por 4 de julio porque es la independencia de Estados Unidos. Los o sea, yanquis, sí. Entonces no tiene nada que ver con Paraguay. Pero nunca fue feriado, es más, el Congreso paraguayo intentó, hace cuestión de 5 años, intentó que la recordación de ese año de Nanagua, 2023, porque era un año redondo, sea feriado y no se No sé. concedió. No se concedió. Encima una batalla súper importante. Sí, una batalla que de alguna manera decide la guerra del Chaco. De alguna Tendría que manera. O sea, faltaba todavía mucho, pero sí, termina. Que los bolivianos pues, retrocedieron después de Campo Villa. O sea, se atajó en Nanagua, pero después Paraguay pudo contragolpear y luego de Campo Villa los bolivianos retrocedieron 180 kilómetros. Este país necesita un feriado más. 180 kilómetros. No, pero al menos ser reconocido, ¿verdad? No, yo no suelo escuchar mucho de la batalla de Nanagua y lo tan importante que fue. O sea, realmente por algo los bolivianos dijeron vamos por todo. Y por la eso. música también, como inmortalizó ese momento. Increíble. Vamos a la imagen, por favor, para hablar, de la historia detrás de la foto. Adelante, por favor. Parece un país. Es un país. Ernesto Pérez Acosta, héroe de Nanagua. Él estaba Estuvo en la sirviendo en batalla. Concepción, en el Colegio San José de Concepción, cuando la guerra llegó y muere el que era el capellán. Las unidades paraguayas tenían capellanes. ¿Qué son capellanes? Capellán era el que se iba y servía religiosamente en las unidades. Hacía la misa, te daba la última unción cuando vos estabas mal herido. Ok. O sea, él el que acompañaba. Bueno, él entonces medio se amotina. Los salesianos no querían que él se vaya al campo de batalla. Él se amotina, agarra sus cosas y se va. No, yo me voy, dijo. Murió el capellán el principal capellán de Nanagua, que era el padre Egidio Cardoso, que la calle Padre Cardoso le recuerdas ahora. Es una calle muy ok, importante de ok. Asunción, Padre Cardoso. Muere el padre Cardoso, entonces dice, no, yo me voy. Y se va. Y Se va. Este es el famoso Paí Pérez. La calle Paí Pérez le recuerda a Paí Ernesto Pérez. Pérez Acosta. Bueno, ¿Cómo lo ubicamos por calle? por verdad? calles. Sí. Bueno, y el padre Ernesto Pérez Acosta se va en Anagua y atiende lo que pasó en las dos batallas. En la primera batalla, el 20 de enero, Paraguay fue rodeado. Entonces se había abierto una picada que iba a servir para que él se escape. Se reunieron todos los comandantes y dijeron, bueno, Paí, cuando llegue el momento y los bolivianos ya lleguen al fortín, porque pensaban los paraguayos que el fortín iba a caer realmente, le dice, vos te vas a ir por esa picada y vas a llevar toda la documentación de la quinta división para destruir o para entregarle al comandante. Le dijo, no, yo me quedo a morir acá. Se negó a salir y se quedó
Se quedó ahí resistiendo con el resto de los muchachos. Qué grande, o sea. En la segunda batalla, cuando los bolivianos, dice cuando el ruido era estruendoso, Ordóñez le dice al comando, para el mediodía vamos a comenzar a dar la vuelta. Al mediodía paró la ofensiva boliviana. Premonitorio, y era muy querido. El país se hizo muy popular porque por su don de gente, por su acompañamiento al soldado. Pero sobrevivió a la guerra. Sí, por lo que veo. sobrevivió. Fíjense lo que tiene. En el cuello tiene una de las medallas, tiene las dos medallas de la guerra. La Cruz del Defensor y la Cruz del Chaco. Una tiene en el cuello, prendido, y la otra tiene en el pecho. Esa es una foto del año 1966. Él decide en el año 1950 ir a morir a Villarrica. Él dice, yo me quiero ir a Villarrica, y vivió 26 años en Villarrica hasta que le alcanzó la muerte. Muy querido en la comunidad. Este es justamente en el colegio Don Bosco de Villarrica, donde hoy en día está un busto de él. Y fue un héroe de guerra, y dejó un libro también sobre lo que él vivió en Nanagua. Qué lindo. Porque él vivió los fusilamientos. Nanagua fue el único fortín donde hubo O fusilamientos. sea, digo que lindo en el sentido de que haya registro de una persona que estuvo ahí y Sí, pueda sí, contar sí, de primera mano. que vio todo lo que vio. Y como digo, o sea, era el único que iba a poder salir de Nanagua con vida. Porque ese Y era se el quedó. objetivo. Nos quedamos a morir todos en Nanagua. Y el único que podía salir era él. Y él dijo, no, yo me voy a quedar a morir con usted. ¿Y pudiste leer su libro? Sí, leí su libro. Tiene mucho anecdotario. Es fantástico. Y ahí justamente que saqué lo de Eloy Caniza, por ejemplo. Es lo que conté. Que es fantástico el libro Era de un País líder Pérez. más. Un líder más. Y otro detalle. Él es el primero que va creando las bandas de músicos en los colegios. Él crea la primera banda de música que se llamaba justamente Adolfo Rojas Silva. ¿Quién aprendió música ahí? Luis Alberto del Paraná. Hay una foto que después seguramente la producción va a encontrar para poner en el reel, donde donde está abrazado Luis Alberto del Paraná con su maestro, el País Pérez. O sea, ¡Qué es un locura! capo, el País Pérez es un capo. Bueno, no quiero terminar Nanagua sin contarles lo que dijo Estigarribia. Estigarribia fue luego de la segunda batalla y dijo, voy a leer, fui testigo del espectáculo más macabro que he visto en mi vida. Dice que vio por los árboles colgados huesos, brazos, piernas. Una locura de lo que se vio en Nanagua. Por el tema de la artillería, las explosiones, la cantidad de muertos, los quemados. O sea, esos que se quemaron durante la batalla, visto que había lanzallamas, todo tipo de proyectiles. Entonces, lo que él dice dice Estigarribia que él nunca en toda la guerra, vio lo que vio en Nanagua. Es que es una locura. Estamos hablando casi en un momento casi 6.000 contra 6.000. Sí, estamos hablando de 12.000 balas hombres, por todos lados, balas por bombas, todas, artillería, proyectiles, aviones. todo lo que ustedes se pueden imaginar, todo. Entonces, Nanagua fue probablemente la batalla más brutal que se vivió, no en la guerra del Chaco, en nuestra historia. Ah, en nuestra En historia. nuestra historia. Brutal por la Sí, por por el la enfrentamiento, concentración el número, claro. por la concentración, el espacio, por la cantidad de proyectiles y todo lo que les tocó vivir. Yo no sé cómo este muchacho Eloy se recuperó del shock, porque después él siguió con su vida normalmente, pero probablemente si uno de nuestros días hoy le toca vivir eso, se va a volver loco. Probablemente. El estrés postraumático es una locura. Lo que aprendimos el día de hoy. Todo regimiento necesita un buen poeta. Excelente. Si no, ¿cómo nos vamos a acordar? ¿Cómo vamos a ver qué pasó eso? Un buen escritor que escriba. Hoy en día sería un una influencer, buena ¿verdad? ¿No? canción. Qué grave todo. Emiliano está en el panteón. Dicho sea de paso. Emiliano Referente. Está en el panteón de los héroes. Hasta ahora es un misterio dónde nació, porque todo el mundo le atribuye. De Guarambaré nació en Guarambaré. de Concepción, nació en Concepción. cómo murió Algunos ya también? dicen que nació en ¿Cómo murió también? murió de una manera muy triste. Justamente el País Pérez es el que se fue a darle la unción de los enfermos. Cuando se sentía ya morir, pidió que el País Pérez vino de Villarrica. En esa época, o sea, hoy en día vos decís, Claro, vení. No, en aquella época venía de Villarrica. ¿Cómo murió él? Y, Emiliano fue herido en un atentado en el año 1948 y convaleció casi un año. Y sufrió muchísimo. Sufrió muchísimo. Creo que Emiliano R. Fernández se merece un programa aparte. Sí, ¿verdad? vamos Por a hacer todo un lo que programa hizo. sobre Emiliano. Cheli, categórico. ¿algo más? No, nosotros nos despedimos. Este es el programa número cuánto, pero no tengo creo que acá habrá anotado. 24.
Increíble. Qué grande. Estamos por esa- llegar ya casi a los 30, una locura. Qué bueno, qué lindo. Gracias, Qué loco. Domingo. Gracias a vos, Ale. Gracias a Fabián. No, Gracias, no. Fabián, por tu por sabiduría. ser parte, por elegirnos, ¿verdad? Porque es muy loco. No, gracias a ustedes. No, gracias a Gem que se animó a Lo este solicitado que debe ser producto. Fabián, ¿verdad? Sí. No, no, Que está acá con yo nosotros. no, a mí, yo les dije en el programa anterior, el programa a mí me abrió muchísimas puertas, en serio. Y dentro de poco van a poder ver un video institucional que hice también, que no puedo dar muchos adelantos, pero para que se den cuenta las puertas que me abrió. Marcas también, Gem. porque viste, estaba con Marcas una- también. Ya, No, ese sí yo sí, quiero, marcas. quiero después que me traiga unas remeritas ahí cuando Sin te vayas. problema, claro que pero, sí. pero te voy a pagar, obviamente. No, pero no, me no, gustaron, te me vamos, gustaron. te Cerro con una marca de Opoí. Vos sabés que vayan a su cuenta. Siempre aparece acá los arrobas también, ¿verdad? Sí. Síganlo, así que siempre sube también así fechas especiales, sube algún que otro reel también, Fabián. Así que síganlo en sus redes sociales. Domingo sube chistes en guaraní. Y bueno, así Que sirve también. que sirve también, ¿verdad? Así que cultura también. Así que bueno, nos volvemos a encontrar en el próximo programa. Gracias, chicos. Chau, chau. Chao, chao. Ese campamento, la muralla viva, Olleja. Fortina Nagua, ese campamento, la heroica quinta C división, número 13 ese regimiento, solito el uno se batalló.